¿ya? Por lo tanto, del PR2 creé la estación PR1, por lo tanto, aquí me instalé en el PR2 y medí el azimut, porque está orientado al norte, la estación del PR2, leí el azimut al PR1, y ese azimut es 235 grados, ¿ya? Vamos a colocar con negro mejor. ¿Ya? Vamos a colocar con negro, ¿ya? Entonces el azimut, aquí lo vamos a poner, el azimut del PR2, del PR1, perdón, es 235 grados, 10 minutos y 10 segundos, ¿ya? Ese es el azimut medido hacia PR1, con una distancia, ¿ya? Con una distancia de 185,24 metros, ¿vale? Y tenemos la distancia, ¿ya? Entonces estos datos, obviamente que son, vamos a colocar aquí, ¿ya? Son los datos de el PR1, ¿ya? PR1. Del PR1. Una vez medido el PR1, voy, me cambio de estación y me instalo en el PR1 y voy a calar al PR2 en 0 grados angular. 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, ¿ya? Entonces ese sería el calaje, ¿ya? Hacia de PR1 a PR2, ¿ya? Aquí está. Y yo calé de PR1 a PR2. Ese sería. Luego medí de PR2, medí el punto 2 y el punto 1, ¿vale? Entonces, este es el ángulo hacia el PR al punto 2 y este va a ser el ángulo hacia el punto 1, ¿vale? Entonces vamos a anotar los datos acá con azul, ¿ya? El ángulo medido es de 70, el ángulo horizontal, ¿cierto? Es de 70 grados, 10 minutos con 10 segundos. ¿Ya? Y la distancia, ¿cierto? Va a ser de 165,23. Esa es la distancia que tiene el punto 2. ¿Ya? Ahora vamos a dar los datos que se midió al punto 1. Entonces, al punto 1, el ángulo horizontal que se midió, ¿cierto? Es de 215 grados, 30 minutos, 25 segundos. ¿Ya? 25 segundos. Esos son los datos medidos de terreno, más la distancia, ¿cierto? Corresponde a 194,54 metros.
tenemos los datos del punto 1. ¿Se entiende hasta el momento, jóvenes? ¿Entienden? Vale. Seguimos. Entonces, las coordenadas del PR2, de donde yo medí y creamos el PR1, son las siguientes. Entonces, las coordenadas del PR2, ¿cierto? Del PR2, ¿cierto? El norte, ¿ya? El norte son 2510 con 501 con 123. ¿Ya? Esas son. ¿Vale? Ahí está. Ese es el norte. Y el este son 785, 124. Esas son las coordenadas este. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Por lo tanto, punto 1, primero calcular las coordenadas de PR1. Lo primero que tienen que hacer, ¿ya? ¿Cómo? Con los datos medidos, con esos datos, ¿ya? El ángulo azimutal y la distancia, ¿ya? Calcular las coordenadas. Para ello, tienen que utilizar el delta norte y el delta este, ¿ya? La distancia, esa distancia multiplicada por el coseno del azimut y el seno del azimut, ¿vale? ¿Se entiende? Eso es lo primero, calcular las coordenadas, ¿ya? Obteniendo las proyecciones, los delta norte, veo si se suman o se restan a las coordenadas de origen. ¿Cuáles son las coordenadas de origen? Estas son las coordenadas de origen para el PR1, ¿ya? El PR2 es la coordenada de origen, porque de aquí, del PR2, yo medí el PR1. Por lo tanto, utilizo esas coordenadas para determinar las coordenadas del PR1, ¿vale? Seguido, el punto 2. El punto 2, acá tenemos que determinar, ¿cierto? Determinar el azimut inicial. El azimut inicial. ¿Vale? ¿Cómo se determina eso? Con la tangente, ¿cierto? A la menos 1, ¿eh? De paréntesis x2 menos x1. Menos x1. ¿Eh? Entre paréntesis. Y eso dividido, ¿cierto? Eso dividido por y2 menos y1. ¿Ya? Entonces, lo primero, calcular las coordenadas del PR1. ¿Con qué? Con los datos medidos del PR1. Aquí están los datos medidos del PR1. El azimut y la distancia. Tengo la distancia y multiplico el coseno del azimut
y la distancia por el seno del azimut. Y ahí obtengo el delta norte y el delta este. Seguido, si estos son positivo o negativo, para determinar las coordenadas, se suman o se restan a las coordenadas de origen. En ese caso, se tienen que utilizar las coordenadas del PR2, que son las que están aquí en la esquina superior derecha. ¿Vale? ¿Estamos? Entonces, una vez que yo reemplazo las coordenadas del PR1 y PR2 en la fórmula para determinar el azimut, ¿cierto? El azimut inicial, ¿ya? Aquí con esta fórmula yo determino el azimut inicial. Reemplazo la fórmula, siempre tienen que considerar que donde yo tengo la estación, acá en el PR1, van a ser las X1 y Y1. Y las del PR2 van a ser las X2 y Y2. ¿Se entiende? ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Entonces reemplazo los datos en la fórmula como corresponde y voy a obtener una fracción. El resultado de esa fracción puede ser positivo o negativo, ¿ya? Tanto en el X como en la Y, positivo o negativo, ¿vale? Ahí está. Puede dar positivo o negativo, ¿ya? Y aquí es donde yo me tengo que fijar. Tengo que ver, ubicar en qué cuadrante están esos signos, los resultados que me dan aquí. ¿En qué cuadrante están? Para ello voy a utilizar el plano cartesiano, ¿cierto? ¿Sí? Y veo, tengo que ubicar al tiro donde están los positivos, ¿cierto? Aquí van a estar los positivos, ¿cierto? Y acá los negativos, ¿vale? Ahí está. Entonces vamos a escribir aquí el primer cuadrante, ¿cierto? El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿vale? Aquí yo tengo los cuadrantes, ¿vale? Entonces, los signos del resultado de la fracción, si me dan negativo o negativo, entonces, ¿dónde está el negativo y negativo? ¿En qué eje? ¿Cierto? Ubico el eje Y primero, ¿no? El eje Y después el eje X, ¿vale? Entonces veo, el resultado de arriba es la X. Si es positivo, estaría cayendo, ¿cierto? Se estaría ubicando, ¿ya? Estaría ubicando para ese sentido, para este sentido, ¿ya? Para este lado. ¿Ya? Si es negativo, para este lado. Ahora ubico la Y, el resultado de la Y. Si es negativo, bueno, estaría yendo para este lado, para el sur. Entonces, si es negativo en la Y positivo en la X, estaría en el segundo cuadrante. Si los dos son negativos, estaría en el tercero. Si la X es negativo y la Y es positivo, en el cuarto cuadrante. Y si los dos son positivos, en el primer cuadrante. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, ubicando en qué cuadrante está, resuelvo la fracción. Le saco a esa fracción la tangente a la menos 1 y me va a dar un valor. Ese valor
para transformarlo en grado, minuto, segundo, simplemente tengo que apretar en la calculadora grado, minuto y segundos, ¿vale? Para poder transformar eso. Entonces, obtenido el grado, minuto y segundo, ¿qué obtengo ahí? El rumbo del punto, el rumbo de el PR2 con respecto al PR1, el rumbo, ¿ya? Por lo tanto, depende en qué cuadrante está, o tengo que sumar o restar 180, o a los 360 restarle el rumbo, ¿vale? Entonces, en el primer cuadrante, quiere decir que para obtener el azimut, en el primer cuadrante va a ser igual al rumbo, ¿vale? El rumbo va a ser igual que el azimut, ¿ya? En el segundo cuadrante, para obtener el azimut, simplemente tengo que a los 180 grados restarle el rumbo. En el tercer cuadrante, para obtener el azimut, 180 grados, no se lo olviden, ¿ya? Menos, o sea, perdón, más el rumbo. En el cuarto cuadrante, para obtener el azimut, serían 360 grados menos el rumbo. Ahí está, ¿ya? Entonces, teniendo el azimut inicial, puedo calcular ahora, aquí vamos a colocar arriba el punto 3, ¿cierto? Calcular los azimut, ¿cierto? Por el azimut del punto 1 y del punto 2. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso? Simplemente tengo que sumar el ángulo medido en terreno del punto 1 con el azimut inicial. Entonces aquí vamos a colocar el azimut del punto 1, va a estar determinado por el azimut inicial más el ángulo horizontal del punto 1. Y ahí obtengo el azimut del punto 1. ¿Ya? Obviamente que para calcular el azimut del punto 2, de la misma forma, el azimut inicial más el ángulo horizontal medido en terreno del punto 2. ¿Ya? Y obtengo el azimut del punto 2. Una vez obtenido los azimut, puedo calcular, entonces el punto 4, puedo calcular las coordenadas, ¿cierto? Coordenadas de los puntos 1 y 2, ¿ya? En base a el azimut y las distancias del punto 1 y del punto 2, ¿vale? Teniendo las coordenadas, estaría terminado el ejercicio. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entendió? Entonces, este tipo de ejercicio, en la prueba van a salir los datos que se midieron en terreno. Pueden salir 4 puntos, pero yo quiero las coordenadas de 2 puntos.
por ejemplo. ¿Me entiendes? En la prueba. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces ahora háganle un print pantalla a esta lámina para que puedan hacer el ejercicio. ¿Ya? Lo pueden hacer a mano